Vamos a hacer un ligero recuento de lo que vimos para ver si podemos finalizar hoy con el estudio. Recordemos que estábamos estudiando Mateo 12, 31, 32, referente a la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces leíamos ese texto. Ya ustedes se ubicarán nuevamente, lo recordarán. Ahí es que estamos iniciando el estudio, pero antes de llegar a analizar el versículo que dice: por esto, voy a leer esta versión: por esto os digo, todo error, algunas Biblias dicen pecado, y palabra profana, algunas dicen blasfemia, será perdonado a los hombres, pero la palabra profana o la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra en contra del ser humano o el Hijo del Hombre, dicen algunas Biblias, le será perdonado. Pero a quien quiera que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en esta era ni en la venidera. Entonces estábamos en base a ese texto analizando, pero primero, antes de llegar a eso, dijimos que era necesario entender qué es el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque para algunos es la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona. Para otros es Dios manifestado en carne, es Dios, una manifestación de Dios. Sí, es una manifestación de Dios. Entonces decíamos que en realidad dice la palabra y qué entendían los autores que escribieron estas palabras. ¿Sí? Entonces dijimos que vamos a aplicar unos métodos filológicos para analizar el contexto sociolingüístico, o sea, lo que significaba la palabra en el momento en el que se dijo y no hoy. ¿Sí? Estábamos hablando de los modismos, que eran expresiones que tenían un significado, pero que su significado no se encontraba literalmente en la frase. Decíamos algunos modismos como tomar el pelo, que no se refiere a algo literal, ¿cierto? Sino que se refiere a algo que quiere decir que es que le están queriendo engañar, que no tenía pelos en la lengua, que no es que tenga la lengua peluda, no, sino que lo que pasa es que no tiene, exacto, una persona que habla como piensa. Entonces decíamos que dentro de esas expresiones idiomáticas o modismos, que son formas en las que el pueblo judío se comunicaba de una manera natural, se encuentran modismos como hijo de Dios, que ya hemos visto mucho de eso, que no es que Dios hubiera embarazado a una mujer, sino que es que se designaba a aquel a quien Dios elegía como rey, Mesías, Cristo, ungido. Ese era el Hijo de Dios. Y que ese término Hijo de Dios nació a partir de la promesa que Dios le hizo a Salomón en Crónicas. Él será a mí por hijo y yo seré a él por padre. ¿Sí? Entonces, a partir de esa promesa, el pueblo judío empezó a referirse al rey de Israel como el Hijo de Dios, pero esperaban uno con las características de Daniel, del Hijo de Hombre que se acerca al anciano de días y que aparte del reinado recibe también ¿qué? Un sacerdocio, como lo dijo el apóstol, sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, rey y sacerdote. Ese es un modismo. Decíamos que más que el Espíritu Santo entonces fue una expresión idiomática, o un modismo que se originó dentro del pueblo judío. ¿Y que se originó para qué? Para darle a Dios la participación de los hechos. Así que si alguien hablaba y acertaba en eso que hablaba, se decía que había hablado por Espíritu Santo.
Si algo sucedía y se le quería atribuir a Dios esa acción, quería decir entonces que el Espíritu Santo había actuado, concibió del Espíritu Santo, ¿sí? Toda esa clase de cosas. Entonces, para atribuirle a Dios la participación de los hechos o para referirse a Dios, se utilizaba la expresión Espíritu Santo. No tiene nada que ver que Dios sea Espíritu y que es Santo, entonces que Dios es el Espíritu Santo. Sí, Dios es un Espíritu Santo, pero la expresión Espíritu Santo no está aquí queriendo decir que es Dios en su naturaleza y en sus atributos. Sí se refiere a Dios, sí le da participación a Dios, pero no es que esté diciendo que es Dios mismo, aunque Dios es Espíritu y es Santo. No tiene nada que ver, que ese es el error. Como Dios es Espíritu y es Santo, entonces algunos dicen es Dios manifestado en carne, es una manifestación de Dios. Decíamos que Espíritu Santo es una expresión ¿qué? Gramaticalmente femenina. Quedamos, eso como un breve resumen. Quedamos en la evidencia extrabíblica para demostrar que Espíritu Santo, la expresión Espíritu Santo, es una creación del pueblo judío. Y que decíamos que era una creación del pueblo judío ¿qué? En el periodo intertestamentario. Hubo un tiempo en el que el pueblo judío desarrolló esta expresión y otra clase de expresiones para referirse a Dios o para atribuirle a Dios participación sin nombrar su nombre. Sin nombrar su nombre. El eufemismo. Entonces, vamos a mirar la evidencia extrabíblica y vamos a mirar, les decía, textos que, como su palabra lo dice, no se encuentran en la Biblia. Es extrabíblica. Y entonces algunos religiosos dirán, no, allá están estudiando otras cosas, eso no miran la Biblia. Hay escritos que sustentan la palabra. Hay ciertas áreas que sustentan la palabra. Ejemplo, la arqueología demuestra, al ser una ciencia que estudia los lugares y las edificaciones existentes en el pasado, que lo que la Biblia dice sí existió, porque la arqueología ha descubierto, ha desenterrado edificaciones, ha encontrado los lugares que la Biblia menciona. La antropología, que es la ciencia que estudia la evolución de los pueblos, ha demostrado que los personajes existentes y mencionados en la Biblia fueron reales. Entonces, ¿a qué fuente extrabíblica vamos a acudir para comprobar que esa palabra o expresión Espíritu Santo no fue creada por Jesús, no fue creada por los apóstoles, sino que ellos estaban hablando con expresiones que utilizaba el pueblo? ¿Cierto? Estaban hablando como judíos entre judíos. Sencillo. Vamos a mirar. La fuente que vamos a mirar es el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Primero vamos a analizar qué es el Talmud, porque si vamos a buscar esta fuente y vamos a apoyarnos para demostrar esto que les menciono, pues es necesario hacer un breve paréntesis para que comprendamos qué es el Talmud. El Talmud. Para probar que Espíritu Santo era un modismo judío precristiano, o sea, antes que naciera el cristianismo, antes, o sea, no es ni siquiera contemporáneo este modismo con el cristianismo, es antes
de que existiera el cristianismo. Entonces es necesario acudir a la literatura rabínica. ¿Qué es la literatura rabínica? Bueno, es el Talmud y algunos escritos más. En esta ocasión vamos a mirar el Talmud. El Talmud es una de las obras más complejas y fundamentales del pensamiento judío. No es un libro que se lee como una novela, sino un universo de estudio, de debate y de transmisión oral que fue puesto por escrito. Vamos a desglosar con más claridad. Cuando decimos que son transmisiones orales, es algo que el pueblo judío transmitía oralmente. ¿Qué es oralmente? Con palabras. Se transmitían ciertas costumbres y ritos entre ellos verbalmente y lo pusieron por escrito en cierto tiempo. ¿Debido a qué? Al riesgo de que se perdiera la transmisión oral cuando se empezó la persecución por parte del Imperio Romano y que destruyeron el templo en el año 70. ¿Están siguiéndome hasta ahí? Esta información de alto valor. Pongan atención y hagan el esfuerzo por comprenderla. Estoy haciendo lo máximo por darme a entender también. Si hay alguna pregunta, puede preguntar con confianza, porque la idea no es darles una información y ya. Es que cada uno pueda entender en realidad y comprender la palabra. ¿Qué dice? Es el Talmud entonces esa recopilación de los pensamientos judíos que fueron escritos para preservar esta tradición oral. ¿Qué es entonces el Talmud? Es esa recopilación por escrito de leyes religiosas y civiles, debates rabínicos. Cuando habla de rabí, se habla de un personaje que tenía a cargo una transmisión. No a cualquiera se le llamaba rabí en esos tiempos. Un judío a cualquiera no llamaba rabí. Un judío llamaba rabí a aquella persona que él reconocía que tenía una transmisión oral de parte de Dios. Una transmisión oral. Lo que se traduce como maestro, pero que en realidad va más allá de un profesor, de alguien que enseñaba. Un rabí en los tiempos de Jesús era aquel que tenía el reconocimiento de parte del pueblo de que era alguien que era portador de una transmisión oral importante de parte de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esos debates rabínicos están registrados en el Talmud. O sea, los debates de aquellos que tenían esa transmisión oral. Por eso cuando a Jesús se le dice rabí, eso es interesante. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dice rabí, eso va más allá de esas palabras. Está diciendo Nicodemo, no que él es un maestro, no que es alguien que enseña. Cuando Nicodemo le dice rabí a Jesús, y eso es lo bonito de comprender las palabras desde su contexto social y cultural de donde procedieron. Nicodemo le está diciendo rabí porque reconoce que en Jesús hay algo especial y que él es un portador de las transmisiones orales. Por eso Jesús transmitía ¿qué? La ley oralmente. Él no escribía nada, lo transmitía oralmente. Por eso le dijeron rabí. Van saliendo cositas que es importante aclarar. ¿Qué más hay en el Talmud aparte entonces de las leyes religiosas, civiles y los debates rabínicos?
Hay historias, hay parábolas, hay enseñanzas éticas, hay interpretaciones de la Biblia, pero de la Torá, es decir, del Antiguo Testamento, de la ley escrita. Así que, ¿por qué vamos a acudir entonces a esta fuente del Talmud? Porque, como les he mostrado, son escritos muy judíos. Si queremos conocer, es una fuente informativa. ¿Cómo pensaba un judío en aspectos religiosos, civiles, sus debates, sus historias, sus parábolas? Es historia del pueblo judío. Quedó registrado. Entonces esto nos va a ayudar a decir, claro, así actuaban ellos. Es un registro histórico. Entonces, en ese registro, el Talmud nos muestra algo interesante. Hay una historia. Y la historia está relacionada con un personaje que de seguro el que ha leído la Biblia sabe quién es. El hombre se llamaba Rabban Gamaliel. ¿Sí ha escuchado ese personaje de Rabban Gamaliel? ¿Quién fue Gamaliel? Fue el maestro de Pablo, ¿cierto? Gamaliel fue el maestro de Pablo. Pablo mismo dice, si alguien tiene de qué mofarse, yo tengo más. ¿Cierto? Dice que fue formado a los pies de Gamaliel, saduceo, una de las sectas con más prestigio y más rigurosas y disciplinadas de la época. Gamaliel era un personaje muy elocuente y principal dentro de los estudiosos de la palabra. Gamaliel fue el mismo personaje que le dijo a los sacerdotes principales cuando azotaban a los apóstoles, les dijo, mire la sabiduría de este hombre, les dijo, mire, yo les voy a aconsejar una cosa. Antes de estos hombres de Jesús y estos apóstoles, se levantó uno diciendo que era, y murió y su grupo se dispersó. Luego vino otro diciendo que también era, y su grupo también se dispersó. Así que, si esto es de lo mismo, pues esto va a acabar. Pero si no es, entonces no sea que ustedes se vayan a hallar luchando contra Dios. Porque si esto es de los hombres acaba, si es de Dios no lo podrán detener. Entonces, ¿qué consejo les dio Gamaliel? Les dijo, pues suéltenlos y déjenlos ir. Que eso, si es de Dios permanece y si no, no. El hombre fue escuchado por todos los sacerdotes. Ahí estaban reunidos los principales sacerdotes, todos. El hombre, claro. ¿Por qué? Porque Gamaliel era nieto de un personaje llamado Hillel, un rabino muy estudiado de la época. Qué bonito conocer estos datos. Es muy importante. Es muy necesario. Porque el mismo Jesús dijo claramente, la salvación proviene ¿de dónde? De los judíos. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle interpretaciones a las palabras a nuestro acomodo? Si queremos entender y conocer la salvación, hay que entender todo lo que tuvo que ver con el pueblo judío. Sus culturas, sus costumbres, sus expresiones, sus formas de hablar, todo, porque allí vamos a encontrar la esencia de la realidad que Jesús vino. Pero cuando se desconocen todas estas cosas, se pone a Jesús a decir una cantidad de cosas que nunca dijo, por malas interpretaciones. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué entonces fue lo que recopiló el Talmud referente a Gamaliel? Rabban Gamaliel. Dice lo siguiente.
Se hizo un suceso con Rabán Gamaliel, que iba montado en un burro y viajaba de Acra a Quetzip. Iba con un alumno, Rabí Hila. ¿Qué pasó en el camino? Caminaba detrás de él el alumno, el rabí de Gamaliel, que iba en el burro, y encontró unos panes en el camino. Y entonces le dijo Rabán Gamaliel a su discípulo, que era un rabí también, que le estaba aprendiendo a Gamaliel, que iba detrás, y le dijo: toma los panecillos del camino. Entonces su alumno los tomó. Más adelante, Rabán Gamaliel se encontró con un gentil y le dijo: Madgai, le dijo Rabán Gamaliel al gentil, Madgai, toma estos panecillos de mi discípulo. El discípulo se unió al gentil y le preguntó: ¿de dónde eres? ¿Me están prestando atención? Le dijo el gentil: de los pueblos cercanos de las guardias. Preguntó entonces el discípulo: ¿y cuál es tu nombre? El gentil respondió: mi nombre es Madgai. Mire lo interesante. Mire aquí lo que viene. El discípulo le pregunta: ¿acaso Rabán Gamaliel te ha conocido alguna vez? El gentil le respondió: no. En ese momento, dice el Talmud, aprendimos que Rabán Gamaliel lo acertó el nombre de Madgai por medio del Espíritu Santo. ¿Ah? No son cristianos, no son unicitarios ni trinitarios. No creen que hay una tercera persona de una deidad que es espíritu, ni creen que hay una manifestación de Dios que es Espíritu Santo. Sino que lo que están haciendo aquí es que le atribuyeron a Dios el hecho de que el Rabán Gamaliel hubiese acertado el nombre de aquel gentil que no conocía. ¿Tiene sentido? ¿Está entendiendo o no está entendiendo, ma? Con el paso que va así como que le grabía a uno todos los nombres. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo era que llamaba el gentil? Ramal es Ali. Ese no es el caso, lo que es que fue por el Espíritu Santo. Aquí no tienen que memorizarse en palabra por palabra, es que cada quien saque una conclusión de a lo que estamos hablando. Esa es la filología que decía, el estudio de las palabras es una invención doctrinal. Exacto. Ellos no son cristianos ni nada, es historia, ¿no? Es una historia y están utilizando la expresión Espíritu Santo antes que el cristianismo incluso. Entonces cuando los cristianos, los apóstoles de Jesús toman esta misma expresión y dicen Espíritu Santo, no es que estén hablando de algo nuevo. Algo ya que tenían en su lenguaje. Exacto, pero ¿a qué se estaban refiriendo? Bueno, a lo que venimos hablando. El Talmud, un texto judío, no se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad o a una manifestación de Dios. Ya se los dije y se los reitero. Está usando la expresión idiomática judía para decir que Gamaliel tuvo una inspiración divina. Es decir, que Dios se lo reveló. ¿Ya? Eso se encuentra, les voy a dar la cita, en el Talmud babilónico, Tratado Erubín se llama, folio 64b. Ahí están en internet. Bueno, dice:
Ahora sí vamos a mirar ya definiendo todo esto, lo que es la aplicación teológica sobre lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir Jesús? Con el entendimiento de Espíritu Santo como la acción de Dios, se puede analizar el pecado imperdonable. Hay una conexión con la profanación del nombre. Blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuir la obra manifestada de Dios a una fuente maligna. Escuche, blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuir la obra manifiesta de Dios a una fuente maligna. Mire, cuando en Mateo 12 los fariseos ven a Jesús expulsar un demonio, la acción de Dios es acción de Dios, porque era Dios el que estaba haciendo esa acción. Recordemos que Jesús dijo, las obras que yo hago no son mías, sino que el Padre, Él es el que hace las obras. Es decir, el mismo Jesús le estaba atribuyendo a Dios, de una forma idiomática, Padre, que era el que estaba haciendo las obras. Pero mire qué pasó con entonces los fariseos. Dicen que lo hace por Belcebú. Es decir, le atribuyeron una obra que estaba haciendo Dios a una fuente maligna. Entonces, están cometiendo esta blasfemia. Este acto es la definición exacta de la profanación del nombre de Dios. ¿Cuál es el origen y la gravedad de la prohibición? El origen y la gravedad de la prohibición, o sea, de no blasfemar el nombre, no profanar el nombre de Dios. La raíz está en la palabra, en el Antiguo Testamento. El concepto se origina en Génesis 4:26, donde el texto hebreo dice que los hombres profanaron al invocar el nombre del Eterno, pero sus Biblias tradicionales dicen que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, ¿no invocaban antes el nombre de Jehová los hombres? Después de la generación de Set. Dice, y entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. No dice eso. En realidad lo que dice es que comenzaron a blasfemar el nombre de Jehová. Es decir, comenzaron a atribuirle acciones que eran de Dios a otras fuerzas, a otros entes. Es decir, empezaron a irse a la idolatría, a la veneración. Hay detrás como unas personas que hacen cosas, que adivinan y que le dicen las cosas a otra persona y el que va dice, no, eso es bueno porque yo veo que allá lo que mientan es a Dios y la Virgen y que todo eso, y entonces le atribuyen a Dios esas cosas. Eso es Dios, le atribuyen a Dios esas acciones y realmente Dios no quiere que Pues no como tanto, porque en realidad la acción es maligna. Se la están atribuyendo a Dios, pero la profanación va más con que Dios es el que está actuando y le atribuyen esa actuación a otra fuerza. Entonces, Éxodo 27, ¿qué dice? No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no absolverá el Eterno a quien tome su nombre en vano. Por esto fue que Dios les dio el mandamiento. ¿Por qué? Porque en Génesis dice que ya ellos habían empezado a blasfemar el nombre, a profanar el nombre. Entonces, debido a eso, Dios les tuvo que dar ese mandamiento. ¿Sí estamos conectados hasta ahí? También hay una evidencia extrabíblica sobre la profanación del nombre en el Talmud.
la evidencia del Talmud sobre el pecado imperdonable. Dice, el Talmud explica que en el Decálogo, los pecados cometidos contra los mandamientos que están debajo, o sea, antes de no tomarás el nombre del Señor en vano, pueden ser expiados por el arrepentimiento. Sin embargo, los pecados relacionados con ese mandamiento y los que están hacia arriba, los que son directamente contra Dios, el arrepentimiento por sí solo no los expía. Está hablando de la profanación del nombre. Es decir, que un pecado directamente contra Dios, al atribuirle algo que él hizo a una fuente maligna, ese mandamiento que está hacia arriba no se expía. O sea, no es. Por eso Jesús tomó esta expresión. ¿De dónde la tomó? Mire, del Talmud. Ya vamos a mirar las palabras de Jesús a la luz de la tradición judía. Y mire que Jesús sí utilizaba estas expresiones. Tenía conocimiento de todo esto. Las palabras de Jesús en Mateo 12, 31, 32 se alinean perfectamente con este principio talmúdico. No fue que Jesús inventó eso. Estaba recitando la transmisión oral que quedó en el Talmud luego. Que habían pecados que contra Dios directamente no eran perdonados, pero que habían otros que sí eran perdonados a través del arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo este texto en Mateo que leímos, ¿no? Que hay unos que sí y hay otros que no. A cualquiera, esto fue lo que dijo Jesús, tomando del Talmud y poniéndolo en sus propias palabras, a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Jesús está aplicando una distinción legal y teológica judía. Hablar contra el Hijo del Hombre, un ser humano, es un pecado hacia abajo, no hacia arriba, hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos aquí entre nosotros, ¿sí? Es un pecado hacia abajo, es lo que dice el Talmud. O sea, perdonable con el arrepentimiento. Pero hablar contra el Espíritu Santo, o sea, llamar a la obra de Dios obra del diablo, es un pecado hacia arriba. Es imperdonable, es la profanación del nombre. Es decir, Jesús estaba diciendo eso cuando dijo Espíritu Santo, refiriéndose a Dios, pero utilizando esa expresión referente a Dios y a su obra, a lo que Él hacía. ¿Cuál es la conclusión entonces? Porque yo sé que esta información para uno al principio es dura de comprender. Y no porque uno sea cerrado ni le falte entendimiento y sea un bruto de la carrera. No es fácil, porque son cosas nuevas. Pero a través de la repetición se va entendiendo mejor. Se va entendiendo mejor cada vez. Entender Espíritu Santo como el modismo judío para la acción manifiesta de Dios es la clave. La blasfemia imperdonable no es insultar a una persona divina, sino la profanación deliberada de presenciar una obra inequívoca de Dios y atribuirla a la fuente demoníaca. Ese es un acto conocido en la tradición judía como la profanación del nombre, el pecado de máxima gravedad.